Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, muchas gracias. Me da pena porque sé que este es el último programa de la serie esta que estamos haciendo sobre persecución religiosa en España durante la época de la Segunda República y la Guerra Civil. Me da pena porque mira que están siendo interesantes, pero claro, quedaba un capítulo, hemos ido viendo la persecución por sectores, obispos, religiosos, religiosas, clero secular, pero nos queda un capítulo importante, que son los laicos. Los laicos. Que probablemente sea el más numeroso, aunque no se conozca o no se haya estudiado. Sí, incluso oficialmente pues se habla de una cantidad menor, ¿no? A lo mejor como de 3.000. Yo creo que perfectamente podían ser el doble. En el trabajo de campo que yo he hecho, pues... Van saliendo. Sí, y están dejados. Pues volvemos otra vez un poco al mismo argumento. Fueron tantos, todo el mundo tenía en su casa un mártir. Entonces, con ese lenguaje humano nuestro, ¿no? De que ibas a presumir si el otro era igual de mártir, ¿no? O su testimonio había sido también muy elocuente, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso hace que se vaya perdiendo en el tiempo, ¿no? Incluso luego nos hemos encontrado con la dificultad de que la gente lo ha ido relativizando, que no era para tanto y que no quedaba tan claro que fueran mártires, ¿no? Sino que era por la situación. O sea que luego nos hemos encontrado que quien tenía que testificar por parte... Yo allí soy muy tajante. El mártir no es de ustedes. Yo les vengo a preguntar pues por si me tienen algo que decir, pero el mártir es de la Iglesia. Entonces, si ustedes no quieren, a mí me da igual. Yo voy a hacer la causa igual, pues porque no es suyo. Porque no es suyo, es de la Iglesia, ¿no? Entonces, eso a veces no es bien recibido, ¿no? Pero ahí habría un trabajo también muy extenso. Lo que pasa es que, bueno, pues... se han ido recogiendo las historias también más sobrecogedoras y... Bueno, en otros programas hemos dado direcciones de sus páginas, pues porque le llega ayuda, primero porque hay información en una de ellas, mucha información. Religión en Libertad, ahí hay un blog con 900 artículos. Sí, por lo menos. Bueno, pues ahí hay información, pero sobre todo hay un correo electrónico por si dice, pues mire, ahora yo que no he hablado, resulta que aquí tengo la carta de un tío o de un abuelo. Y eso sigue pasando, ¿eh? O sea que dices, después de tanto tiempo, pues todavía sigue pasando. Pues porque a veces a lo mejor lo sabían, pero ni la habían leído, o la habían leído y ya ni se acordaban, o incluso cosas pues que no ha habido descendencia, no ha habido hijos, y se han quedado allí muertas, y de repente pues, alguien las encuentra. Te las traen. Mira, tenía esto en mi casa por si le interesa. Pero bueno, esto lo primero es una reliquia y lo segundo, aquí hay una cantidad de información. Bueno, es que me va a permitir, pero es que yo en este momento me estoy acordando de un amigo mío que tiene la carta de su abuelo al que le fusilan, despidiéndose de su mujer. Y ahí es una carta muy espiritual. Quizás sea mi primera colaboración con usted, si es que él no la ha mandado ya. Yo luego, en la página de persecución religiosa es del tema de la causa, ¿no? Del tema de la www.persecucionreligiosa.es. Pero yo en lo otro, en el blog, pues cuelgo todas las historias que me llegan, pues eso, por difundir. Cuanto más se conozca y cuantas más historias, mejor. Bueno, laicos, lo que no sé es cómo organizar este capítulo, que este sí que es un cajón desastre. Bueno, laicos son mayores... pues de jóvenes, señoras, señores... Todos y en todo momento. O sea, niños hay muy pocos. Hay un monaguillo ¿también que con tiene los niños? 14 años en Valencia. Nosotros tenemos a muchachos de 16 años, pero claro, un muchacho de 16 años en el 36 era un hombre hecho y derecho, que conste también. Y luego, por el otro lado, igual, pues sacerdotes ancianos y ciegos, perdona que ya sé que he dicho sacerdote, pero por la edad me refiero, pues hasta de 82, que entonces una persona de 82 años era muy mayor, ¿no? Y por ejemplo la madre de familia que decíamos de las 4 religiosas de Alcira, pues esa mujer ya también tenía los 80, ¿no? O sea que no hay un respeto al tema de la edad, ¿no? Bueno, hablamos más bien de hombres maduros, de edad madura, ¿no? Recuperemos un poquito el esquema de programas anteriores. ¿Por qué o qué motivos aducen los que les matan? Odium fidei. Sí, es verdad que aquí puede ser más difícil señalarlo, ¿no? Pues porque estamos hablando de Jesús Requejo, que porque la Iglesia ha pedido que los cristianos católicos se metan en política, pues está en el Congreso de los Diputados, amenazado por la pasionaria, te vas al Congreso y entonces tienes que leer intervenciones de Jesús Requejo San Román. ¿Y qué dice? ¿En qué se mete, no? Pues defendiendo a la Iglesia, lo que decíamos antes. Ustedes no han permitido que la fuerza actúe en Semana Santa, pim, pam, ¿no? Hay que verlo todo y decir, pues sí. Pero claro, es un señor que es abogado, que puede tener humanamente
podemos pensar que puede tener sus cuentas pendientes. Entonces, todo eso hay que desbrozarlo para que quede claro, ¿no? Entonces, un testimonio martirial de primera mano, ¿no? Entonces, pues claro, ustedes son escrupulosos. Si quieren lo mismo que quieren saber que matan por odio a la fe, quieren saber que muere por defender su fe, eso es. no por defender su despacho de abogado. Eso es, sí. Entonces, el tema del odio a la fe se ve clarísimo. ¿Y qué pasó con este, ya que ha dejado ahí a Requejo así? Pues que le matan con su hijo en Madridejos. O sea que muere. Sí, le dice. El señor diputado muere. Le avisa. La inmunidad parlamentaria no la representa. No sirvió para nada. No servía para estas cosas tampoco. Y entonces se le amenaza y esto no matan. defendían los principios democráticos. Ya, pero no, se ve que ahí se descuidaron, ¿no? Se descuidaron. Aquel que disparó se descuidaron, ¿no? Entonces queda muy claro que son miembros de los movimientos que había entonces, sobre todo adoración nocturna. Había Marías de los Sagrarios, tenemos mártires Marías de los Sagrarios, pero hablamos de igual mujeres de 60 años, ¿no? O sea que, pero bueno, adoración nocturna y acción católica sobre todo, ¿no? Entonces se ve claramente cómo se busca ir contra eso también, porque claro, ellos no habían dado la cara en ese periodo tan turbulento, sobre todo el 35-36, pues jóvenes de 17, 18, 20, pues habían estado metidos muy profundamente en los movimientos y eran conocidos. O sea que, bueno, ya lo referimos en una ocasión, en uno de los programas, un joven que se llama Luis, en Fuensalida, que está leyendo el periódico y sin más le matan. Y ahí detrás se encuentran dos. Aquí voy buscando a ver si mato algún cuervo o algún miembro de los curas, ¿no? Y entonces el otro le dice, pues ahí te has dejado uno. Ah, sí, es verdad. Y sin más va a la puerta del negocio y lo mata. Un joven que decíamos que es el presidente de la Acción Católica en la localidad y que lo que tenía que hacer ya lo había hecho antes, de defender a la iglesia físicamente, poniendo sus vidas en la puerta de la iglesia para que no quemaran las iglesias, o de ir por los pueblos. En el caso de Jesús Requejo, igual. Jesús Requejo, él y su mujer serán los padrinos de bautismo de José Luis Martín Descalzo. Anda. Porque él nació en Madridejos, José Luis Martín Descalzo. Pues yendo a conferencias, explicando la Rerum Novarum con don Agrícola Rodríguez García de los Huertos, que llamándose García de los Huertos, su padre había podido poner otro nombre al muchacho en vez de llamarle Agrícola, ¿no? Pero bueno, pues llamaba Agrícola, le puso Agrícola de nombre, bien, pero era Rodríguez García de los Huertos, ¿no? Pues con este Jesús Requejo iban por los pueblos y con otro Emilio Villa iban por los pueblos explicando la Rerum Novarum, o sea que eran gente conocida, o sea, les matan porque defendían la fe, porque habían defendido la fe. Entonces ya saben a quién van a buscar, ¿no? Entonces los testimonios de los seglares, bueno, parece como que el seglar se queda más en el aire, ¿no? Que el cura parece como que tiene que morir por ser cura, ¿no? Pero los seglares igual, por defender su fe, ¿no? Y hay testimonios, pues, preciosísimos, sobrecogedores, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí que hay incluso de alguna mujer a la que abusan o a la que violan salvajemente, ¿no? Pero bueno, pues eso en defensa de la virginidad, en defensa de la fe, ¿no? Con el tema de las blasfemias decíamos, pues por ejemplo. Ese tema no lo hemos tocado. Pues por ejemplo, Villanueva de Alcardete, que es un pueblecito que está en La Mancha, es un pueblo de Toledo. El párroco lo matan en otro momento y está el coadjutor, unos seglares y esta criatura. Es congregante de San Luis en el colegio de Areneros en Madrid y está de vacaciones como todos los chavales, 16 años recién cumplidos. Le detienen ese día, va a un colegio, claro, por ejemplo, va a un colegio católico, pues ya es suficiente. Yo creo que ni sabrían que era congregante mariano, o sea, eso lo sabemos nosotros luego por los papeles, pero como iba a un colegio católico, pues suficiente. Le detienen durante un día, ¿no? La iglesia de Villanueva es enorme, es como un castillo. En el centro, pues imaginémonos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, una columna y palizas, pim, pam, pam, todos los días, ¿no? Esta criatura solo va a estar un día. Ese día tiene la suerte de que hay fusilamientos. Tiene la suerte porque no le van a pegar más, no le van a matar y ya está, ¿no? Entonces solo es un día nada más. Palizas y por la noche fusilan al coadjutor, don Emilio Rubio Pradillo, y a este muchacho con otros más, ¿no? Vuelta que como no son profesionales, pues la mitad se quedaban vivos. A esta criatura la dejan viva, ¿no? De cintura para abajo creemos que debe ser alguna lesión, pues de columna. No se puede mover. Pero que le llegan a fusilar. Fusilados en el cementerio y se queda vivo. Pero no le llegan a matar. No le llegan a matar. O sea, no se puede mover, por eso pensamos que será alguna lesión de columna o en las piernas. No se puede mover en toda la noche, ni arrastrarse, ni nada. Se queda allí paralizado, pero vivo, conscientemente, ¿no? Y por la mañana, cuando oye ruido, pues empieza a llamar.
estoy vivo, llévenme a mi casa, llévenme con mi madre, ¿no? Y entonces uno de los que ha estado en el pelotón de fusilamiento, que es el que trabaja en el cementerio, pues se acerca y le dice... sí, perdona, todo esto me he saltado el tema de las blasfemias. En la cárcel blasfema, habla contra el nombre de Jesús, contra o sea, le piden, o sea, las palizas eso es, sí. es porque se niega ya no a solo blasfemar. por el tema de ser el estudiante de un colegio católico, sino por el tema de las blasfemias, ¿no? Lo cual recuerda un poquito... Buscaba un poco como el circo también en todo esto, ¿no? El martirio del niño de los cristeros, ¿no? Sí. Son un poco originales, ¿no? Sí, poco. Y luego eso, por crear un poco miedo en los que están detenidos y luego poderlo contar por ahí, ¿no? Lo que habían hecho, ¿no? Y entonces, pues igual, cuando ya llega este señor a la madrugada, al amanecer, le dice, si blasfemas te llevo con tu madre. Entonces yo muchas veces paralizo. O sea, le ve muriéndose, moribundo, y pidiendo que le lleven a su casa por misericordia. Y sigue con lo de la blasfemia. Y le dice, si blasfemas, tío. Entonces yo muchas veces, cuando se lo explico a las niñas en el colegio, paro la escena, ¿no? No estamos hablando de una tontería, estamos hablando es un niño de 16 años, pero vuelvo a repetir que ya eran hombres hechos y derechos, ¿no? Pero estamos hablando de un muchacho al que le han estado apalizando durante todo un día por blasfemar, que no ha blasfemado, ¿no? Y que le llevan a fusilar, que es que te matan. O sea que no estamos hablando de cualquier broma, ¿no? Y no se puede mover. Y no se puede mover durante toda la noche. O sea, se pasa toda la noche entre cadáveres con los cuerpos de los otros mártires, ¿no? Bueno, pues que más una blasfemita. Claro, que más que le hubiese dicho mal menor, a Dios, claro. Y le hubiera dicho a Dios, ¿no? Mira, ahora voy a blasfemar un poquito, pero sin querer, voy a blasfemar. Pues Santiago, que se llama Santiago Mosquera, Santiago le dice que él no blasfema y sobre la marcha con un pico, con un palo, con una pala que hay allí, pues le pega un golpe en la cabeza y lo mata. 16 años. 16 años. O sea que hay señoras, sí, hay señores, hay chicos jóvenes, hay de todo. Sí. Y hasta un monaguillo, decía usted. Sí. ¿Cómo pueden matar a un monaguillo? Es un martirio tremendo ese. A veces, claro, también nosotros utilizamos la propaganda para sobrecoger y para explicar. Entonces, es un martirio de una madre que está embarazada y la matan, y de este muchacho que era monaguillo. Los la madre del monaguillo está embarazada. No, es otra señora. Pero están en el proceso. Bueno, están en el proceso. No, pero que en el momento del martirio hay esta madre embarazada. No, pero eso por lo sobrecogedor, ¿no? Una mujer embarazada y un muchacho que es monaguillo, ¿no? Un chavalito. Bueno, pues vayamos por partes. Empecemos por el, no sé, la señora. Si es por el... No, si volvemos a lo mismo, ¿no? Gente implicada en la iglesia, a veces maridos que no encuentran en sus casas, y eso también se da, detener a las mujeres y llegar a matarlas, y fusilamientos y ya está. O sea que no es más la historia, ¿no? Pero el juego de la noticia es la gravedad de no respetar ni a una mujer embarazada, ¿no? O a un niño, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? Pero como el fondo es que todo desaparezca. Pero aquí además, en lo del niño, porque dices, bueno, es que la mujer es la mujer del diputado de no sé qué, de no sé qué, pero el niño, ¿quién es el niño? Políticamente no es nadie. Sí. Es monaguillo. Sí. Hay un caso también, que son los padres, un matrimonio, por ejemplo, los padres del que llegará a ser arzobispo de Oviedo, presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué me dice usted? Monseñor Gabino Díaz Merchán, Gabino, que todavía vive. Pues a don Gabino le matan a sus padres, a los dos. Y don Gabino, yo no tenía ni noticia de eso. Otra vez en Mora hubo pueblos nuestros, había una hermana de Ocaña, he oído, pues hubo pueblos nuestros que fueron, pero masacrados, ¿no? Cuando dice usted nuestros, ¿qué Perdón, propiedad? de la diócesis de Toledo. Nuestros mártires, porque son de todos los mártires, o sea que yo creo que hablaba para una vez que hablo con propiedad. Ya. De la diócesis de Toledo, ¿no? Pues el pueblo además se llama así, Mora de Toledo, ¿no? Y detienen al hombre. Un hombre que ahí es verdad que hay cosas que se pueden un poco mezclar. Un hombre bueno, que se dedicaba a fiarlo todo y que había fiado a todo el pueblo. Y algunos con maledicencia dicen que para que no tuvieran que devolver lo que había fiado, pues lo llevaban por delante. Bueno, entra un poco en estado de pánico ese hombre y es su mujer la que le calma. No solo le calma, sino que le dice que ya no le deja y que le acompaña hasta donde le lleven. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que los fusilan a los dos. Y dice don Gabino que su madre es mártir del sacramento del matrimonio por llevar esa fidelidad hasta el final, de no abandonar y incluso de hacer fuerte a su marido en la fe, ¿no? Porque, bueno, pues eso, volvemos a lo que decíamos, hombres muertos de miedo, no faltos de fe, ¿no? Ni queriendo renegar de Dios, pero muertos de miedo, eso es otra cosa distinta. Hombre, que te van a matar, ¿no? Tenemos un sacerdote que le matan con su madre, don Justo Lozoyo, su madre Francisca. Y igual, pues la madre se pone en medio, que sí, que no me le matéis, pim, pam, pam, los dos muertos.
bueno, pues eso, ese momento martirial, salud de Dios, ¿no? Pero ese momento de fidelidad, claro, muchas veces pues esto se quiere envolver de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues ese acompañamiento, ¿no? Y luego, claro, luego hay que registrar esa vida cristiana, ¿no? Y ese testimonio de bien, ¿no? Y en el caso del padre de don Gabino se demuestra, y en el caso de esta mujer, Francisca, en un pueblecito de Extremadura, pues también, ¿no? Me llamó la atención que una de las, ya que estamos hablando de los laicos, una de las beatificaciones o canonizaciones, usted me desmiente si yo, ha sido un gitano, el Pelé, ¿no? Y además aparece en la película, muy bien traído, porque además es real ese caso, la película de Un Dios prohibido, en Barbastro. Ceferino. Película que hemos recomendado aquí, que volvemos a recomendar, sobre los mártires de Barbastro. Como es el último programa, pues también otra que se llama Bajo un manto de estrellas, y una última que han hecho que se llama Padre Poveda. Poveda, solo Poveda, ¿no? Que es del padre Poveda, Castroverde, el único sacerdote canonizado, sacerdote diocesano canonizado, San Pedro Poveda Castroverde, fiesta 28 de julio. Y han hecho una película de él, ¿no? Bueno, pues Ceferino Jiménez Maya, que es el santo del Rosario también, hay una escena además que aparece en la película. Gitano. Era gitano. Había sido, ellos lo llaman árbitro, ¿no? Que arbitraban las disputas familiares, sí, no de fútbol, sino en las disputas familiares, pues él hacía de árbitro para entre sus gentes. Sí, y ahora utilizamos esa palabra de conciliador, ¿no? Un hombre con prestigio reconocido, ¿no? Y entre los gitanos. Y un apóstol, sí, y un apóstol. Pues bueno, pero en Barbastro reconocido, ¿sí? Y con su rosario. Se había muerto su esposa. Y una de las diatribas con la hija es que dicen que no reces el rosario, no aparece muy bien en la película, ¿no? O sea que le podemos llamar así, ¿no? El santo del rosario, que además reconocerán su cuerpo por el rosario. Hay otros dos más, una muchacha gitana en Orihuela y otro señor que también está ahora en proceso, que creo que es en Córdoba, o en Almería. Bueno, después hablamos de ellos. Acaba usted con el ¿no? Pelé, que me tiene usted intrigado. Un testimonio en el que se busca el acercarnos también a la fe católica gitana, que hay católicos gitanos, ¿no? Y cómo a veces hemos dejado perder eso, ¿no? Y un testimonio pastoral, pues porque para ellos es un referente, ¿no? En Lourdes son cosas que a veces se desconocen. En Lourdes, en septiembre, hay unas peregrinaciones, de todas las comunidades gitanas de todo Centro Europa, que ponen Lourdes de gitanos por todas partes, ¿no? Demostrando su amor a la Virgen, ¿no? O sea que el testimonio martirial de este hombre se dedicaba a la trata de caballos y, como digo, pues hacía ya era un hombre mayor, hacía de conciliador, pues eso, a los mayores, los gitanos les tienen todavía mucha veneración y respeto, ¿no? Y es un hombre que mostraba su fe en la parroquia de San Francisco de Barbastro, que es donde se conservan reliquias suyas y hay un altar a él dedicado porque era donde él iba a rezar, ¿no? O sea que un hombre comprometido con la fe, en este caso gitano, como estos otros dos casos, ¿no? Y es que pasa que rezaba el rosario y le veía, ¿no? Claro, ¿no? Pero detenido, ¿no? El tema, o sea, que él hacía demostración de su fe participando de la parroquia, pero luego en la cárcel, cuando le detienen, pues él en voz alta rezaba el rosario. Y claro, la hija dice, que digo, aparece muy bien en la película, como que les estaba provocando, ¿no? Que se callara y que no rezara en voz alta. Pues otra vez lo mismo, ¿no? Que nos callásemos para que no se nos oiga, no moleste, ni se nos vea, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un testimonio muy, muy bueno, ¿no? ¿Y que le achacaron? Nada, sino bien. No, el tema de la fe sale en defensa de un sacerdote en un momento determinado, pero eso no, o sea que no solo por eso, o sea, van a detener a un sacerdote y él sale en su defensa, ¿no? Y con el rifirrafe pues le detienen también. Pero le podían haber ido a buscar perfectamente, repito, o sea que lo que se busca es que aquellos que en la comunidad significativamente eran líderes, pues suprimirlos, ¿no? Allí pues un chapó a la diócesis de Valencia, que es la que más seglares tiene. La diócesis de Valencia ha trabajado siempre con el tema de los mártires y con el tema de seglares. Muchas jóvenes de Acción Católica y muchos seglares que han significado pues un resurgir, ¿no? Ahí cuentan una anécdota que es un poco no cómica, ¿no? Pero llamativa, ¿no? Cuando ya se está beatificando sacerdotes cuando ya se está beatificando religiosos, que fueron los primeros, pues en una celebración, durante una celebración cuentan, Juan Pablo II pregunta, ¿y los sacerdotes, ¿no?
y entonces empiezan a mover todo para empezar a sacar, que nosotros tenemos 13 sacerdotes beatificados, ¿no? Y cuando ya llevaban obispos, sacerdotes, religiosos, pues se dijo, bueno, ¿y los seglares? ¿No hubo seglares mártires, no? Y entonces, pues como había montones y ya había muchos expedientes en Roma, pues fueron saliendo las causas, ¿no? Y bueno, pues de lo que se trata, la teoría de Juan Pablo II era cuantos más mejor, para que a cada uno le llegue su testimonio, ¿no? Al africano Isidro Bacanja, que es el mártir del escapulario, que le mata a su jefe porque no se quita el escapulario. Pero en el Zaire, pues nuestros mártires, bueno, pueden hacer bien, pero claro, la misma piel, el mismo pueblo, ¿no? Y en los mártires pues pasa igual. Estamos hablando de gente que caminó por nuestras calles, que atendieron nuestras parroquias, que convulgaban en nuestras parroquias, que celebraron sus primeras misas en las parroquias, que hicieron su primera comunión en las parroquias, que vivieron junto a nosotros, ¿no? Que fueron nuestros padres, que fueron nuestros abuelos, ¿no? El testimonio de los matrimonios, de los seglares, de todo, ¿no? Y entonces ese enriquecimiento es el que busca el postulador, ¿no? Y es el que busca la Iglesia, claro, ¿no? Por eso lo busca el postulador, ¿no? Que se conozcan a estos seglares que fortalecen a los seglares de hoy en día. Le he cortado antes, pero no nos queda mucho tiempo. Pero le he cortado, sí, que nos queda un poquito. Podemos hacer otros 7 programas. No. Oiga, por mí encantado. Vamos a ver. Le he cortado dos. Iba a contar el caso de dos y le he cortado con el Pelé, ¿se acuerda? Bien, no son casos parecidos y es la pastoral gitana porque existen estos casos, o sea, no se trata de inventarlos nada. Que le descubrió por el Rosario también. Es una mujer que se bautiza en la cárcel ya detenida, ¿no? Es un caso muy llamativo. Pero bueno, me refiero que la pastoral gitana ha querido apoyarse en estos testimonios que existen, que no se los inventan, ¿no? Pues para animar a la comunidad gitana católica pues con el testimonio de estos mártires, pero que son vidas parecidas. Pues vuelvo a repetir, es el mismo patrón, ¿no? Seglares comprometidos que en este caso dentro de la comunidad gitana eran líderes y a los que se les mata, y se les mata por su fe católica, y ahora la pastoral gitana, el liderado es una gitana, una mujer de etnia gitana, que está en la presidencia, yo creo, o en la comisión de la pastoral gitana de la Conferencia Episcopal, pues han encontrado que pues es un buen referente, tanto Pelé, que ya está beatificado, como estos dos que están en proceso, ¿no? Ya digo, uno en Almería y otra en la diócesis, un hombre en Almería y otra en la diócesis de Orihuela. Bueno, pues eso, pero que no es más eso, el testimonio de fidelidad como seglares. Ya, y hablaba antes de alguien al que le descubren o le identifican por el Rosario. No sé a qué se refería. No, era este mismo caso del Pelé, que dentro de la cárcel, que digo que eso está muy bien reflejado en la película, la hija le insiste y se quiere llevar incluso el rosario de la cárcel. Es que me estaba yo acordando de la escena esa de Catín, cuando al hermano de la protagonista le descubren precisamente por el rosario, que es, como se sabe, un arma mortífera, antisocial. Bueno, Juan Pablo II dice en Pompeya, donde está el santuario del Rosario, que es el arma contra el demonio. O sea, que arma sí que es, pero de otra manera. Luego la podremos usar, debe usar. Sí. Hombre, el amor a la Virgen de los mártires, el amor a la Eucaristía, bueno. O sea que por eso que podíamos seguir hablando, y eso, yo creo que se trata que se hable de los mártires, que se conozca a los mártires y que se lean libros de mártires y de su testimonio, porque es lo enriquecedor, ¿no? Es un poco siempre la trama de San Ignacio en su conversión, ¿no? Si estos lo han hecho, ¿por qué nosotros podemos hacerlo? O sea, si ellos, arrancándoles la vida, fueron fieles, ¿cómo nosotros no vamos a poder serlo? Otra cosa es que cueste, y otra cosa es que es verdad que hay una situación social muy complicada, pero los mártires nos sacan los colores cuando nosotros somos cobardes y vivimos nuestra fe a medio gas. Don Jorge, ahora sí que ha llegado la despedida de verdad con muchísimo sentimiento, con muchísimo sentimiento. Hay que hacer otra serie, tendremos que hacer otra serie, pero esta se ha acabado. Bueno, queridos amigos, hay que despedirse con este sabor de boca tan bueno, los mártires, la Virgen, el Rosario. Queridos amigos, adiós. Vamos a ponernos a trabajar para dentro de pocos días ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.